Las cosas, buenas noches. Estados Unidos se parte entre los que dicen que unos mienten y los que dicen que otros son los que mienten. Se parten entre quienes ya ven ganador a Joe Biden y quienes, como Trump, alegan un gran fraude electoral. En cuanto a las cifras, como comentaba, no ha habido nada verdaderamente significativo. Este es el marcador, este es el resultado que hemos tomado como referencia, el del New York Times, y está como lo veíamos anoche. Hasta el momento, Joe Biden, como estaba anoche, tiene 253 votos electorales, necesita 270 para ganar. Donald Trump tiene 213. Así estaban hace 24 horas, así están en este momento. Son 5 estados en los que no se ha declarado un ganador. Nosotros estamos siguiendo el conteo del New York Times. Las diferencias a esta hora en algunos estados son mínimas y eso sí, las ventajas de Donald Trump se van agotando. Ahí tienen Georgia, donde parecía que Trump iba a aplastar a Joe Biden. La diferencia en estos momentos, ya casi terminan de contar los votos, es de 1,775. Pensilvania también se ha cerrado, aunque todavía trae una ventaja para Trump. Carolina del Norte está detenido desde hace casi 48 horas, con ventaja para Trump. Arizona y Nevada, basta con que Biden gane Arizona y Nevada para que sea el próximo presidente de Estados Unidos. También no han terminado las votaciones y ahí tiene en pantalla las diferencias. Bueno, Trump se queja de que la noche del martes, vamos a ver 2 ejemplos porque nos preguntan de qué se queja Trump. Bueno, de esto. La noche del martes, cuando nosotros nos despedimos con Pascal Beltrán del Río, con David Páramo, Trump llevaba una ventaja de 5 puntos con el 85% de los votos contados. 5 puntos. Ahora, con el 99% de los votos contados, la elección está empatada. Prácticamente, porcentualmente está empatada en Georgia. Vamos a ver otro caso, el de Pensilvania. Cuando nos fuimos el martes en la noche, Donald Trump llevaba una ventaja de 12 puntos con el 60% de los votos contados. Bueno, ahora con el 95% de los votos contados, están prácticamente en empate en Pensilvania. Por eso Donald Trump dice: algo me hicieron, eso no es lógico, me quitaron votos, se los sumaron a Biden, ahí hubo una trampa y a ver quién le saca eso de la cabeza a Donald Trump. Por la tarde, Joe Biden dio un mensaje muy breve donde pidió paciencia para esperar los resultados. Pidió paciencia, pero se mostró seguro de que ganó la elección. It is the will of the voters. No one, not anything else, that chooses the President of the United States of America. We have no doubt that when the count is finished, Senator Harris and I will be declared the winners. So I ask everyone to stay calm, all the people to stay calm. The process is working. The count is being completed, and we'll know very soon. Así las cosas, sí. Hay movimientos, sí, algunos de los estados que estarían, Pensilvania, Georgia, cierran y se registra el dato, el voto por esos estados, lo presentaremos aquí, pero bueno, eso no ha ocurrido a lo largo del día, quizá ocurra en la próxima media hora. Lo que sí, la ventaja de Joe Biden sobre Donald Trump en el número total de votos, lo que allá llaman el voto popular, es grandísima ya. Son casi 4 millones de votos más los que lleva en estos momentos Joe Biden. Desde ayer, con la cifra que tenía ayer, ya era el presidente más votado en la historia de Estados Unidos. En estos momentos se aproxima a los 74 millones de votos. Pero para quienes quieren silenciar, cancelar, invalidar a Donald Trump, pues quizá también deberían considerar que casi 70 millones de estadounidenses votaron por él. Casi 70 millones, algo tendrá que decir. Pero bueno, hay algunas cadenas dicen que miente y que por eso hay que sacarlo del aire. Y si eso se aplicara en otros lados, quién sabe qué sería la televisión y el periodismo en televisión. En fin, vamos a regresar a ese tema un poco más adelante. Por cierto, en medio del desconcierto por conocer al ganador,
en medio del grito de fraude de Trump, de la reacción de las televisoras y de algunas, no muchas, protestas en las calles, hoy en Estados Unidos se rompió la marca de contagios por coronavirus, 106,000 personas, aunque hay otros cálculos, dependiendo la hora en que lo tomen, y quien haga el cálculo, que marcan hasta casi 120,000 contagios hoy. Nunca Estados Unidos había, al menos en la cifra que seguimos nosotros, había registrado 106,537 contagios como el día de hoy. En México sigue por arriba de los 5,000, ya llevamos varios días con más de 5,000 contagios por día. Veíamos el dato, a ver si lo podemos ver, el dato de personas muertas en México por coronavirus. Otra vez una cifra alta, 544 personas muertas en México en las últimas 24 horas, lo cual lleva el total a 93,772 cifras oficiales, y con este ritmo de avance, 300 personas, 400 personas, 500 personas, 600 personas diarias, inevitablemente, en algún momento del mes de noviembre, estaremos informando aquí que en las cifras oficiales, en las cifras validadas por la Secretaría de Salud, validadas por el gobierno del presidente López Obrador, México habrá rebasado los 100,000 muertos por coronavirus. Por cierto, sobre contagios, el Club de Fútbol Pachuca confirmó que tuvo 14 casos positivos entre futbolistas, entre el staff, cuerpo técnico. Más adelante con Javier Alarcón vamos a tener el detalle de este caso, los contagios en el Pachuca. Hoy entraron en vigor las nuevas restricciones de movilidad en el estado de Chihuahua, en todo el territorio de Chihuahua. Así luce la ciudad, así luce Ciudad Juárez, donde la actividad comercial cerró, como en todo el estado, a las 7 en punto. Pueblos fantasma, ciudades fantasma, calles vacías, comercios cerrados, la policía revisando a los pocos autos que circulan. Se apagó Chihuahua, se cerró Chihuahua después de las 7 y así será durante 15 días. El secretario de Salud de Nuevo León, Manuel de la O, informó hoy que han sido arrestadas 4 personas en Nuevo León por no portar cubrebocas, detenidos por no usar cubrebocas. Del 1 de noviembre hasta el día 30 va a estar vigente un acuerdo donde se establece que las personas que no usen cubrebocas van a ser acreedoras a una sanción administrativa que puede llegar a ser de 36 horas de arresto. En su conferencia sobre la situación del COVID, el secretario agradeció el apoyo de los alcaldes para aplicar esta sanción y presentó 2 videos, uno del municipio de García y otro de Cadereyta. ¿Dónde ocurrió esto? Policía, ¿por qué lo detienen? Estamos deteniendo porque no está haciendo el uso de su cubreboca con las recomendaciones del Estado. Ok, gracias. Qué gacho, güey, lo detuvieron porque no traía cubrebocas. Videos difundidos por la propia autoridad de Nuevo León para dejar en claro que sí están actuando contra quienes no solo no usen cubrebocas, sino que se resistan a usar el cubrebocas, y algunos los están deteniendo. Hoy 4 detenciones. En algunas partes del país se subestima, se menosprecia o se desprecia el uso del cubrebocas, y en otro, por urgencia, como en Chihuahua, quieren legislar para hacerlo obligatorio, o en Nuevo León se están llevando a gente, no a la cárcel, se están llevando a gente detenida hasta por 36 horas por no usar el cubrebocas. Así está México en el 8º, casi 9º mes de la crisis del coronavirus. El general Salvador Cienfuegos compareció ante un juez de la Corte de Brooklyn, en Nueva York, donde está radicada la acusación que tiene por cargos de tráfico de drogas y lavado de dinero. Así fue la audiencia.
Hoy comenzó a escribirse la historia del caso 19-CR-366. El gobierno de Estados Unidos en contra de Salvador Cienfuegos, el padrino. El ex secretario de la Defensa Nacional se presentó de manera virtual en la Corte del Distrito Oeste de Nueva York. Ayudado por una traductora, escuchó de un juez sus derechos y los 4 cargos por los que la fiscalía lo acusa y que llevaron a su detención. 3, por conspirar para traficar drogas. 1, por lavado de dinero. A pregunta del juez de que si entendía, Cienfuegos asintió con la cabeza. Fue entonces que sus abogados le informaron al juez que el general se declaraba inocente. Luego, el juez le preguntó si estaba de acuerdo en que el 18 de noviembre inicie un periodo de 70 días para que la Fiscalía de Estados Unidos lo lleve a juicio. Cienfuegos lo entendió y respondió de manera confusa. Hágalo de manera vigorosa, diga un sí o un no con la cabeza, lo reprendió el juez. Y planteada por tercera vez la pregunta, el ex general indicó que estaba de acuerdo. Así, el 18 de noviembre iniciará formalmente su proceso. De hoy a esa fecha, sus abogados deberán reunirse con los fiscales para preparar pruebas de descargo. 20 minutos después, y con intervenciones mínimas del militar, esta primera audiencia terminó. El general Cienfuegos, en otras cosas hemos presentado aquí en las últimas semanas, menos 2 semanas, si no es que 3, las imágenes de cómo fueron tomadas casetas en las carreteras por personas que primero dejaban pasar sin cobrar a la gente, pero luego comenzaron a extorsionar, a pedir dinero a los automovilistas para permitirles el paso. La autoridad toleró durante varios días, semanas, esta práctica, pero bueno, parece que eso ya terminó y parece que aquí sí la autoridad está reaccionando. Hoy vimos 3 escenas en donde se impidió que estas personas tomaran las casetas. Primero, en la autopista México-Cuernavaca, desde las 6 de la mañana, unos 200 elementos de la Guardia Nacional desplegaron un operativo en la caseta de Tlalpan, ahí están. Nada de que otra vez aparecerán encapuchados a extorsionar a conductores. También hubo un operativo en la caseta de Ojo de Agua, en la autopista México-Pachuca. Poco antes de las 8 de la mañana, unas 80 personas procedentes de Guerrero, del movimiento llamado Movimiento por el Libre Tránsito, llegaron a esta caseta, comenzaron a cobrarle a los automovilistas, pero apareció la Guardia Nacional y los replegaron. 2 casos. Y además, vamos a ver esto es en la caseta del Arco Norte, a la altura del municipio de San Martín Texmeluca, esto ya en territorio de Puebla. Ahí no fue la Guardia Nacional la que intervino cuando llegaron manifestantes y tomaron la caseta. La empresa concesionaria pidió apoyo a una empresa de seguridad privada que se llama AMET, la empresa que tiene contratada para dar seguridad. Los elementos, estos policías privados, se enfrentaron con las personas que estaban tomando la caseta y también los replegaron. Tres botones de muestra que nos llevan a preguntarnos esta noche, ¿será que por fin, la autoridad está haciendo presencia, está impidiendo que ciertos grupos afecten, dañen a una mayoría de ciudadanos? ¿Será? Eso es lo que estamos viendo. Pues lo veremos si es nada más una temporada o si esto se mantiene. Siguen tomadas vías del tren en Michoacán, pero en fin, por lo pronto parece que hay una orden para que no se permita más la extorsión de automovilistas en las casetas de las carreteras. Y hablando de autoridad, y antes de pasar a otras cosas, vamos a ver esto. Pues la autoridad se impone como puede. Esto ocurrió en el centro de Toluca, ocurrió ayer, por cierto. Hoy conocimos el video. 2 mujeres policías de tránsito trataban de levantarle una infracción a un conductor que se estacionó en un lugar prohibido. El conductor se resistió, pero las mujeres policías se plantaron y además llegó la gente a apoyarlas. Finalmente lograron quitarle la placa al vehículo.
La autoridad se impone como puede y en este caso se impuso. El presidente municipal de Toluca, Juan Rodolfo Sánchez, tuiteó: por acciones como estas es un orgullo ser toluqueño. Gracias a los ciudadanos que defendieron a un oficial de policía que iba a ser agredida por realizar su trabajo. Bueno, el director de Seguridad Pública de Toluca, Roberto García, anunció que van a presentar una denuncia penal, es decir, van a tratar de meter a la cárcel al conductor de la camioneta por resistencia y ultraje. En otras cosas, esta mañana una mujer protestó así por el asesinato de su hijo ocurrido el año pasado en San Luis Potosí. Llamó la atención, esto fue en el centro de la ciudad. La mujer de nombre Silvia Castillo se desnudó, marchó desnuda por Reforma y Bucareli, reclama a las autoridades estatales y a las federales que no hay avance en la investigación del homicidio de su hijo y que no se haya detenido a los responsables. Más tarde, esta mujer llevó su protesta a la Secretaría de Gobernación, donde había un campamento con madres de víctimas de violencia. Ahí otra víctima trepó a la reja de las instalaciones para exigir la presencia del subsecretario Alejandro Encinas. Salió el director de investigación y atención a casos, que es Eric Martín Salas. Las madres lo retuvieron, lo amarraron a la reja del edificio y ahí estuvo amarrado, quizás simbólicamente unos 5 minutos, y bueno, 5 minutos ahí, luego lo soltaron. Vamos a detenerlo, vamos a agarrar a Lenny hasta que nos hagan justicia. Vente, Marcela. Exacto. Hay que agarrarlo, hay que agarrarlo. Hay que agarrarlo. Hay que agarrar a Lenny que aquí. Háblale de aquí encima. Vamos a amarrarlo aquí a Lenny, aquí el barandal. Vamos a amarrarlo. Teléfono. Ni modo, hay que amarrar a Eric hasta que siga justicia. Véngase Eric para acá. Acá lo vamos a amarrar. Con nosotros acá lo vamos a amarrar. Acá lo vamos a amarrar hasta que vengan las autoridades. Acá lo vamos a amarrar hasta que nos den la cara. ¿Cómo estamos, Roberto? Acá lo vamos a amarrar. Sí, ya vi. Hasta que nos den la cara. Bueno, unos 5 minutos estuvo amarrado ahí a las rejas de Bucareli, el funcionario, quien les prometió a estas mujeres estar en contacto para atender sus casos. En otras cosas, el gobierno federal anunció que va a recortar el aguinaldo a los servidores públicos, esto de acuerdo con un decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación. Como medida de austeridad ante la pandemia, el decreto ordena bajar de 40 a 20 días de salario el aguinaldo para personal desde nivel medio, desde nivel de enlace, jefes de departamento, subdirectores, directores, jefe de unidad, subsecretarios y secretarios. ¿Quién va a querer trabajar en el gobierno? Es una noticia tras otra. Ahora, en vez de darles 40 días de aguinaldo, ya les habían bajado el salario y en vez de 40 días les van a dar 20. El presidente López Obrador informó que él va a devolver el 100% de su aguinaldo a la tesorería. En el caso del personal de confianza, este decreto establece el pago de hasta 40 días de aguinaldo sin que se aclare si serán menos días. A los servidores públicos de base, a ellos sí se les van a respetar sus 40 días de aguinaldo, pero a los demás no. Este recorte se toma, según esto, por las medidas de austeridad provocadas por la pandemia. Bueno, esto es importante porque esto además puede crecer, no sé si siente un precedente. En el Congreso de Guerrero se está discutiendo una iniciativa sobre el aborto en casos de violación. Ahora, ¿qué tanto se ha hablado de la violencia contra las mujeres? Hoy el Instituto Nacional de las Mujeres entregó una carta a los diputados de Guerrero donde les pide que modifiquen esa iniciativa. ¿Qué es lo que critica el Instituto de las Mujeres? Que el dictamen permite la interrupción del embarazo solamente si hay una denuncia previa ante una autoridad. Dicen que esto atrasaría el proceso para la víctima. La iniciativa dice que en caso de que las personas que hayan sido violadas quieran practicarse un aborto, tendrán que ir acompañadas de un familiar o de un tutor. El Instituto de las Mujeres pide cambiar esta regla porque hay casos de menores que son violadas por los propios familiares. Y además se trataría de bajar el número de semanas para poder abortar de 12 semanas, que es lo que hay, además que es un tiempo aprobado
no solo en la Ciudad de México, sino en varios países. La referencia que se toma 12 semanas de gestación se quiere bajar a 8 semanas. En fin, así están las cosas en Guerrero. Hoy también el Senado aprobó la llamada Ley Olimpia con 87 votos a favor, ninguno en contra. Los senadores aprobaron esta reforma al Código Penal que castiga la difusión de contenido sexual en redes sociales o en páginas web sin autorización, tema al que le dimos mucho seguimiento hace unos 3 meses. Con esta ley, los jueces y ministerios públicos podrán ordenar a Facebook o a Twitter que eliminen los contenidos denunciados por las víctimas, y habrá sanciones que podrían ir hasta los 6 años de cárcel a quien incurra en estas prácticas. El martes informamos que el grupo de periodistas Quinto Elemento Lab dio a conocer declaraciones del abogado de Luis Alberto de Meneses Bail, el exdirector de Odebrecht en México. Según su abogado, el señor Carlos Kaufmann, el señor de Meneses Bail desmintió la versión de que Odebrecht dio dinero para la campaña presidencial del presidente Peña Nieto. Hoy, el exgobernador de Veracruz, Javier Duarte, quien está preso en el reclusorio norte, tuiteó que la versión de Luis Alberto de Meneses, negando que ese dinero fuera para la campaña de Peña Nieto, que negarlo es una mentira. Tuiteó Duarte: en 2012, siendo ya presidente electo de México, Peña Nieto realizó una gira por Sudamérica y visitó Sao Paulo, en Brasil. Estuvo en casa del director de Odebrecht, Marcelo Odebrecht, y ahí me llamó vía telefónica para solicitarme, instruirme, que acelerara todos los trámites y obras que el gobierno de Veracruz tuviera pendientes para que la planta de etileno 21 pudiera arrancar lo antes posible, ya que él, Peña Nieto, tenía un compromiso muy grande con estas personas por el apoyo que había recibido para su campaña presidencial. Duarte escribió: tengo la disposición de declarar todo lo que me consta en este caso sin la necesidad de solicitar ningún criterio de oportunidad o ningún beneficio. Lo hago, concluye Duarte, con la intención de aclarar y sobre todo de que se sepa la verdad. La historia de Interjet parece que ha llegado a su fin. Hoy la Procuraduría Federal del Consumidor dice: les recomiendo a las personas que ya no les compren boletos. La empresa no tiene viabilidad, no tiene manera de seguir operando. No había llegado una inversión de Carlos Cabal. No puede llegar la inversión de Carlos Cabal y del Valle, porque la caja está tomada ante los continuos incumplimientos en el pago de impuestos, de combustible, etcétera, etcétera, y le mintieron al SAT. Llegaron a un acuerdo reparatorio con el SAT en algún momento, un convenio con el SAT, en el cual le decían: pues vamos a pagar. La familia que tenía el grupo, la familia Alemán, ofreció poner bienes de su propiedad para pagar. Nunca pudieron demostrar que sí eran de ellos. Entonces, si le mete dinero a algún accionista, el dinero entra directamente a las arcas del gobierno, porque es como debe ser. ¿Y entonces? No tiene viabilidad. ¿Se va a morir Interjet? Se va a morir Interjet. Se va a morir Interjet. Se va a Por eso no la va a rescatar el gobierno. Ojalá que sí, pero no va a pasar. Ojalá que sí. Ojalá que sí, pero no va a pasar. Porque tiene trabajadores, porque genera competencia en el mercado, porque es una línea aérea que funcionaba. Si seguimos como vamos en la aviación mexicana, vamos a terminar teniendo que abrir banderas y que vuelen líneas extranjeras en el país. Nos vamos a quedar sin líneas aéreas. Muy mal administrada, sí. Los problemas no nacen con el COVID. Dice Interjet: bueno, son 4,000 personas que se quejan, pero la mayoría se aceptan que les cambiemos el boleto. No tienen aviones suficientes para volar las líneas que ofrecen. Es un desastre. Yo creo que el tema de Interjet se ha convertido en algo verdaderamente peligroso. Qué pena. Oye, y siguen bajando los aguinaldos, el dinero. ¿Quién va a querer? Yo nunca he sabido quién quiere trabajar en el gobierno, nunca lo he entendido. Pero se ha vuelto cada vez más difícil trabajar en el gobierno. Después de que te bajan el sueldo 1, 2 veces, que no sé cuántas porque veces un secretario, en 2 años. Subsecretario puede ser. Y hoy, por decreto presidencial, si te tocaban 40 días, te van a tocar 20. Porque un secretario, un subsecretario puede decir: bueno, son muy fifís. Pero un jefe de oficina, sus sueldos son sueldos bajos. O sea, son sueldos bajos, sí, que es gente que está en la clase media, baja. Pues sí. Mala idea. Bueno, pues remátala, David. Quiero debatir contigo, Ciro. A ver, vamos a cambiar el debate. No vas a rematar. Ha llegado el momento, Ciro, de que de repente dejemos que quienes están en posiciones de poder
puedan decir mentiras impunemente. ¿A qué te refieres? ¿A lo que pasó en A lo que Estados hicieron Unidos? algunas cadenas de televisión en los Estados Unidos, sino yo creo que hay que distinguir dos cosas. Cosa número uno, Ciro. Yo diciendo. Los hechos son los hechos y las opiniones son libres. Y cuando alguien habla desde una posición de tanto poder como el presidente de la nación más importante del mundo, de cosas que pueden desatar una guerra civil, yo creo que alguien tiene que decir, oye, no, pero ¿por qué vas a ¿qué cancelar prueba a tiene alguien? de que le robaron la ¿Por qué elección? vas a cancelar a alguien? Si el señor Trump está diciendo mentiras, que termine su discurso y que después se haga periodismo y se documente y Pero se está demuestre que está documentado. diciendo. No, no está documentado nada. ¿Le No robaron está la elección? documentado. ¿Le robaron la si elección? Si así nos fuéramos en México, ¿qué te diría? Pero cancelar a alguien en la televisión, ¿y para qué lo cancelas? ¿Para que no mienta? ¿Para que no le mienta a un auditorio? Apostémosle a la gente, David, y que sea el televidente, que sea el televidente el que le cambie la talla a Trump, no nosotros. Pero tenemos que, en algún momento, los medios le tenemos que decir a no. los políticos, ya basta de que mientan impunemente. Se lo decimos después de escucharlos y después de verlos, pero nunca cancelar a ningún actor público, y menos alguien por quien acaban de votar. ¿Cuántos votos veíamos que tuvo Trump? La mitad de los votantes, más o menos, en términos cerrados, la mitad de los votantes. ¿Cuántos? Me están diciendo, a ver qué. 68 millones y lo cancelas porque tú dices que está diciendo que está diciendo mentiras. Híjoles, en los fin, hechos son sagrados, las opiniones son libres. Ya me voy. Adiós. Ya nos están diciendo que nos vayamos a pausa. A ver, Javier, antes, Javier. Ciro, regresamos con los responsables de las bacanales que hacen en Chivas un día sí y un día no. Y Pachuca está totalmente infectado. Regresamos con esas historias. Bueno, y regresamos también con la feroz persecución contra un ex jefe policíaco. Si así se persiguiera a todos los supuestos delincuentes, otra historia le cantaría a México. Otra historia. ¿Y por qué se le persigue? Por supuesto uso indebido de funciones. Volvemos con eso. Agentes de la Policía de Investigación de la Fiscalía de la Ciudad de México catearon la casa de quien fuera jefe de la policía de la ciudad al final del gobierno anterior, la casa de Raimundo Collins en la colonia Florida, en el sur de la capital. Por el despliegue, uno pensaría que se busca dar con un delincuente de altísima peligrosidad, pero Collins está acusado de uso indebido de funciones y facultades. Al menos eso es lo que se ha informado. Y por uso indebido de funciones se le persigue así y se ha pedido su extradición, ya que las autoridades consideran que huyó del país. La semana pasada vimos cómo la autoridad de la ciudad informó que había encontrado 41 autos de lujo y de colección en una casa de Collins en Tequesquitengo, en Morelos, pero se tuvieron que desmentir y reconocer que ni la casa ni los autos eran de Raimundo Collins. En fin, vaya persecución. Distinta sería la vida en la capital y en México si así se persiguiera a violadores, a personas que roban con violencia, a secuestradores y asesinos. Pero no, así se persigue solo a algunos presuntos delincuentes, como Raimundo Collins, acusado de ¿qué? De uso indebido de funciones. Se quedan con ¿Qué importa? Gracias, buenas noches, ánimo.